Presidenta y Presidente, a los dos del plenario. Algunas reflexiones. Primero quiero hacer mías las observaciones del senador Fama acerca del ámbito en el que debería estar la autoridad de aplicación, educación, que debería ser presupuestaria, y si uno se está dando una política educativa en términos no solo de favorecer la terminación del secundario, sino después proseguir con formación terciaria, ya sea en oficios o superior, que también es importante cuáles son las carreras prioritarias, ¿sí? Entonces, haciendo mías esas observaciones, quiero hacer algunas otras. En primer lugar, se trata de una política de Estado. Independientemente de si hubo o no una ley hasta ahora, se trata de una política de Estado con matices de los distintos gobiernos acerca de cómo esa política de Estado debería estar orientada y funcionar. Pero me parece muy importante destacar lo que dijo la senadora Tagliaferri, que es una política de Estado, que la han mantenido los dos partidos. ¿Por qué esto me parece importante? Porque claramente estamos ante una tragedia educativa. No es solamente que la mitad de nuestros estudiantes terminan el secundario, sino que en el último análisis, en el último informe de Argentinos por la Educación, lo que se constató es que el 16% de los estudiantes terminan el secundario en tiempo y forma con los conocimientos adecuados de lengua y matemática. 16%. Entonces es evidente que tenemos un problema que nos tiene que involucrar a todos desde los distintos partidos en una política de Estado. Ahora, no es una discusión menor cómo funciona el programa, porque cuando nosotros evaluamos, yo soy de los que cree que los programas tienen que tener un tiempo de finitud, porque en algún momento uno los evalúa y dice, funcionan. Si funcionan bien, en todo caso, los continúa. Si no están funcionando, hay que reevaluarlos. Hay algunos cuerpos legislativos donde esto es una práctica habitual. Doy un caso en Estados Unidos, muchos estados tienen una comisión que se llama Sunset, que es atardecer. Y lo que tienen que hacer delante de Sunset es defender que el programa sigue funcionando. Y eso genera un ejercicio en la evaluación de los programas. Recién mencionaba la senadora y yo le preguntaba acerca de los beneficiarios, entonces me decía estas cifras de 720.000 en los años de 2014 y 2015, 420.000 de 2015 al 2019, 860.000 ahora. Si nosotros sabemos cuáles son los beneficiarios, pero la pregunta es, ¿tenemos alguna evaluación de cuánto ha conseguido este tipo de programa la terminación del secundario? No sé si tenemos eso. Bueno, sí, no solo esos logros, sino en virtud de esos logros, analizar dónde estuvieron las falencias y en virtud de eso reorientar el programa. Voy a dar un ejemplo, por ahí uno lo tiene que hacer más amplio, voy a dar un ejemplo. Perdemos más estudiantes de secundario en primer, segundo año, en tercero, en cuarto o en quinto. Por ahí tendríamos que ampliar las becas desde los 13 y los 14. Entre los 13 y los 15 no las tenemos, por ahí había que ampliarlas ahí. Pero no tenemos ese tipo de evaluación. Lo que contamos en general, no solo en este programa, sino en un montón de programas, es cuántos beneficiarios, pero no cuánto ha resuelto el problema desde el punto de vista del objetivo que nos planteamos con un programa. Es decir, es cierto que estuvimos atravesados por la pandemia, pero la pregunta es, ¿este programa efectivamente muestra un diferencial muy grande desde que se inauguró hasta hoy en la cantidad de chicos que terminan el secundario y pueden proceder al siguiente nivel? Entonces, esa es una pregunta que como política nos tenemos que hacer a la hora de diseñar los programas, y me parece que en virtud de eso también, sobre todo en este caso donde hay suficiente consenso en cuanto a que debe ser una política de Estado, en virtud de esa evaluación, rediseñarlos. Y eso me parece que cuando uno lo plasma y lo cristaliza en una ley, es mucho más difícil iniciar una conversación y corregir lo que no está funcionando. Entonces, insisto, siendo una política de Estado, en los que hemos estado de acuerdo, con matices diferenciales, producto en los dos casos, ¿sí? Tomamos decisiones con respecto a si tiene que ser más o menos, más condicionalidad o menos condicionalidad, pero casi en virtud de prejuicios de un lado y de otro. No tenemos datos fehacientes de qué funciona y dónde no está funcionando. Entonces me parece que eso hace falta y por eso creo que es mejor un ámbito más flexible. En segundo lugar, este no es un programa
universal, es un programa focalizado en situaciones de vulnerabilidad particularmente, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Con un fin específico, pero también se suma a otros programas que están focalizados en esa misma población, de lo cual en la interacción de esos programas tampoco tenemos mucho ejercicio de cómo funcionan. La multiplicidad de programas orientados al mismo lugar a la hora de conseguir los fines que estamos tratando de conseguir para las personas que están en esa situación. Y creo que es parte de por qué muchas veces nosotros gastamos en muchos ámbitos mucho dinero, pero no conseguimos el resultado que deberíamos conseguir. Y me parece que hace falta pensarlo un poco más en profundidad. De la misma manera que, si bien se expresó el presidente de la Comisión de Presupuesto, también es cierto, por lo menos intuitivamente, que más allá de que es un programa existente, va a requerir más fondos. ¿Por qué digo esto? Porque si el alcance es mayor, si estamos pensando en 1 millón en lugar de 800.000, si estamos bajando la condicionalidad o ampliándole el rango etario a algunos sectores vulnerables para que entren, vamos a gastar más dinero. Entonces, no es cierto que es la mera evaluación, es decir, no es que es cierto que está bien saltarnos la evaluación en un contexto de restricciones solamente porque el programa ya existe, porque vamos efectivamente a gastar más. Y me parece que estas son todas consideraciones que ameritan que esto lo podamos debatir un tiempo más para entender exactamente qué es lo que está funcionando, por qué no, cuánto más dinero vamos a gastar, dónde ese dinero que vamos a gastar escasea o falta en otros lados, sobre todo en tiempos donde estamos teniendo ajustes en distintos ámbitos y uno podría evaluar cuáles sectores y cuáles políticas que nos estamos dando son prioritarias o no son prioritarias. Insisto, diciendo todo esto, en el marco de una política que es ultra necesaria por la situación que estamos atravesando, de la bajo nivel de terminación de estudios y bajo nivel de graduados. No recuerdo bien la cifra que tenés que tiene la senadora en los considerandos, en los fundamentos, creo que es 16% de la población joven adulta que terminó un título universitario, con título universitario. Pero en Chile en estos momentos están entre el 40 y 50%. Entonces está claro que nos tenemos que dar una política, pero está claro que tenemos que discutir cómo hacemos que esa política efectivamente obtenga los resultados que nos estamos proponiendo. Gracias.